Bueno, entonces nos habíamos quedado aquí en la evolución histórica del CNC. Bueno, como verán aquí hay una serie de puntos que han permitido que justamente esa tecnología pues, se pueda desarrollar, siendo uno de los más importantes aproximadamente por el año 1945, ¿no? Cuando se inicia la investigación del torno de CNC, bueno, de las máquinas CNC, y eh, unos años después que se involucra la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, vamos a detallar algunos puntos importantes en torno a esto para que veamos cómo es que se origina, ¿no? En el año 1863 aparece esta pianola, ¿sí? Que básicamente era el primer piano tocado automáticamente, utilizaba el principio de aire, que pasaba a través de un rollo de papel que accionaba las teclas, ¿no? Y esto mejoró al punto de que las perforaciones eran capaces de controlar el tono, la intensidad del sonido, la velocidad del rollo, ¿no? Utilizaba la tecnología de las tarjetas perforadas, ¿no? Para el accionamiento. Luego aparecen los controles hidráulicos, neumáticos y electrónicos para máquinas de corte automáticas. En este caso, los controles hidráulicos, neumáticos bueno, tuvieron bastante, digamos, aplicación en industria, sobre todo la parte neumática, ya que el tema electrónico todavía no estaba tan fuerte, ¿no? En el año 45, el señor John Parsons inicia esta investigación del tema de CNC para lograr el control numérico, ¿no? Que es lo que posteriormente daría origen a estas pantallas con todas esas teclitas y bueno, esta imagen que tenemos en la parte superior, bueno, donde aparecería la pieza que se está maquinando, el código G que va a ser el que está escrito en el programa, en la parte que se está ejecutando, etcétera, ¿no? En el año 49, bueno, la corporación Parsons gana un contrato para investigar este método de producción acelerado, ¿no? Que también permite que se desarrolle la primera máquina de control numérico, ¿no? Luego, en el año 51, se involucra a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y se les solicita que puedan elaborar un control por ordenador, ¿no? Entonces, este proyecto se lo encargaron, ¿no? Bueno, justamente a este señor Parsons, ¿no? Después, el año 52, es decir, un año después de esto, se muestra la primera máquina de herramientas CNC, ¿no? En el MIT, ¿sí? En Massachusetts. Posteriormente, en el año 55, como verán, 3 años después de que aparezca esta primera máquina herramienta CNC, se empieza a comercializar ya para la industria, ¿no? Entonces se hace una serie de modificaciones para que sea accesible para empresas industriales que puedan aplicarlo en sus premisas, ¿no? Posteriormente, en el año 56, herramientas automatizadas, ¿sí? Que es un desarrollo de APT, aparece, ¿no? En las plantas de producción para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es decir, lo que querían era tener la posibilidad de fabricar a gran escala, rápidamente y con gran precisión y con todos los beneficios que hemos mencionado, todo este tema del maquinado metálico, ¿no? Posteriormente aparece esta primera herramienta de maquinado que era controlada por computador y se empieza a popularizar este primer controlador SIMATIC. SIMATIC, por si acaso, si es que por ahí de repente olvidaron, es la línea de controladores industriales, o sea, PLCs, de la marca alemana Siemens, ¿sí? Y bueno, se aplica en un torno Capstan, ¿no? Se presenta en la sexta feria de la versión EMO de París. En este caso, la lógica todavía era por cableado, ¿no? O sea, era la lógica cableada, como ya habrán, bueno, recordarán del semestre pasado, pues era también una tecnología que era un poco complicada porque tenías que hacer seguimiento a todos los cables y mientras más complicado el sistema y más cables tenías, era más difícil encontrar problemas en él, etcétera, ¿no? Bueno, posteriormente, el año 60, el año 72, aparecen técnicas de control numérico directo y manufactura computarizada, ¿no? O sea, en este lapso de 12 años, ¿no? Fíjense más o menos, ¿no? Cómo era el desarrollo antes, ¿no? Cómo se miraban estos sistemas, lo grande que eran las computadoras que las acompañaban también, ¿no? Bien, ahora, en cuanto a los componentes básicos de un CNC, y espero que por acá tomen nota porque acá hay una serie de términos muy importantes para el curso, para la evaluación teórica también. Bueno, el MCU dijimos que era Machine Control Unit, la unidad de control de máquina, y también está el CNC compuesto de dos elementos adicionales que son el programa de instrucciones y la máquina herramienta, ¿no? ¿Cómo se interrelacionan? Básicamente hay un programa que debe estar insertado en la MCU para que la MCU gobierne a la máquina herramienta y pueda lograr los diferentes movimientos en los diferentes ejes que tenga a disposición la máquina para lograr
que la herramienta de corte o de desbaste pueda hacer su trabajo adecuadamente, ¿no? Se puedan controlar las trayectorias, ya sean lineales o curvas, interpoladas o no, para que se pueda lograr el maquinado con éxito, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre básicamente en un CNC, ¿no? El programa de instrucciones básicamente es una lista detallada de comandos, ¿no? Entonces, es una secuencia que debe respetarse, ¿sí? Según las trayectorias, los comandos diferentes que deberían ejecutarse para que el CNC haga su chamba, ¿no? Como verán, tenemos ahí una numeración, sí, hay un correlativo que se define con la letra N y un número que acompaña, que puede ser de 4 dígitos o de 5 dígitos, dependiendo de la potencia del controlador. Y luego los diferentes códigos que hacen, bueno, que se tengan que emplear en diferentes momentos, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la parte divertida del curso, porque, bueno, eso lo vamos a ver con más detalle ya en la unidad 2, ¿sí? Que es ya cuando veamos la programación netamente. Pero hay una gran cantidad de códigos G que están definidos en la norma ISO 6983 y que también muchos de ellos están definidos o los pueden encontrar en el libro que les compartí el día de ayer. ¿Sí? En cuanto a la palabra instrucciones, esta lista de texto que aparentemente no tiene ningún significado para alguien que no conoce de programación CNC, lo que permite es que a través de estos comandos se puede hacer maniobras como lograr el movimiento de la herramienta en un torno, ¿no? Definir la velocidad de movimiento del usillo, lograr los cambios de herramienta, activar o desactivar el refrigerante, encender o apagar el motor del torno, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de funciones que se pueden desarrollar gracias a esto, ¿no? Y por supuesto en la secuencia deseada y necesaria. Ahora, en el caso de la unidad de control de la máquina, básicamente esto lo que va a hacer es leer e interpretar el programa de instrucciones, ¿no? O sea, lo que tú previamente ya lo has descargado para que pueda maquinar las piezas, lo va a leer e interpretar y lo va a convertir en acciones mecánicas. O sea, va a hacer que se envíen señales eléctricas desde la tarjeta de control hacia los controladores de los motores, ¿no? No sé si recuerdan que había una tarjetita que se le colocaba al Arduino, por ejemplo, para que puedas accionar un motor. ¿Recuerdan cómo se llama esa tarjeta o ese dispositivo? Bueno, esa tarjeta se llamaba driver. Entonces, ese driver se utilizaba para poder hacer ese trabajo. No era necesario porque si no tenías el driver simplemente no podías, eh, no podía interfazarse el Arduino con el, con el motor porque podías quemar la tarjeta del Arduino, ¿no? De repente el motor te iba a pedir que le mandes, no sé, 1 amperios, amperios, y el Arduino solamente tenía 20 miliamperios para poder proporcionar desde su salida de control, ¿no? Entonces va a ser necesario que la tarjeta de control, o sea, la MCU, se pueda conectar a estos diferentes drivers, ¿sí? Sea el modelo que sea, para poder convertir estas señales de control en señales de potencia que permitan accionar los motores, típicamente motores de paso, ¿sí? Motores tipo stepper. Y bueno, claro, tendrás tantos drivers como motores tengas en tu máquina. Ahora, la máquina herramienta se refiere no solamente al usillo, que es el que sostiene y rota la herramienta de corte, sino a toda la estructura metálica, ¿no? Entonces, todo el fierro, digamos. Esa es la máquina herramienta. Bien, ahora veremos un poco el control de desplazamientos. En este caso, los movimientos que se va a desarrollar en la máquina, bueno, que se van a ejecutar en el usillo principal, se ejecutan por medio de las órdenes que van a recibirse a través de los drivers en los motores, ¿no? Enviadas por el MCU, ¿no? El tema es que el MCU puede estar enviando las señales de mando a los motores, pero esto no va a garantizar que la posición real que tienen los diferentes carros en sus ejes sea exactamente la deseada, ¿no? Esto porque podría ocurrir que tengas una falta de engrase en tu sistema, que de repente tengas algún obstáculo en el recorrido, que puedes generar un juegos, vibraciones, inercias que no estás controlando, etcétera, ¿no? Entonces puede tener una serie de problemas mecánicos y si el controlador tenía que mandarle, no sé, pues, digamos, ¿no? 100 pulsos para que el motor haga un cierto movimiento a cierta distancia, no tiene hasta ahí ninguna forma de saber que realmente se logró ese movimiento, ¿no? Entonces, para poder corregir estas situaciones, se utilizan sistemas de control de posición, que se van a describir a continuación, ¿no? Y estos sistemas nos permite poder indicar con gran exactitud y precisión la posición de los ejes de la máquina.
Hay dos tipos básicos que son los ópticos y los electromagnéticos, ¿no? En el caso de los ópticos son unas reglas de cristal con una cabeza lectora y los electromagnéticos se basan en la inducción de una corriente sobre una regla magnética. Entonces tenemos dos sistemas en el control de posición en CNC, ¿no? Que son el método directo y el método indirecto. En el caso del método directo puedes tener una regla de medida como esta que tenemos aquí, situada en cada una de las guías de la máquina, ¿no? Es decir, en cada una de las guías lineales, ¿no? Tantas como ejes tenga a disposición, ¿no? Entonces, posibles errores que puedas tener producidos en giro del eje o en su acoplamiento no van a afectar a este método de medida porque es, digamos, es el encargado de decirle al MSU que el movimiento se logró o no se logró, ¿no? El sistema sabe o conoce la posición exacta gracias a un resolver óptico que constantemente va a controlar la posición, ¿sí? Contando directamente de la regla graduada cuántos pulsos tiene, ¿no? Porque como verán, esta regla óptica tiene unos espacios por donde la luz pasa y luego deja de pasar. Entonces, cada vez que pasa, se genera un pulso de luz en el receptor, quien va a codificar esta información, lo convierte a señales eléctricas y le avisa al controlador cuántos pulsos ha recibido. Según la cantidad de pulsos que recibe, el controlador sabrá si realmente se logró la posición o no. Entonces, este es un sistema directo, ¿no? En el caso del sistema indirecto, la posición se va a conocer gracias a la rotación de un tornillo sin fin, ¿no? Entonces, en este caso, el resolver va a registrar el movimiento de un disco graduado, ¿sí? Y también se va a calcular la posición dependiendo de la cantidad de pulsos que están generados durante el desplazamiento, ¿no? Entonces, también se puede hacer algo similar para controlar la posición con esto, ¿no? Entonces, para poder conocer la posición exacta de estos elementos, pues se utilizan equipos electrónicos y métodos de cálculo basados en estos pulsos, ¿no? Además de esta regla graduada y el resolver, ¿no? También se le conoce como encoder. ¿Sí? Igual ahí lo voy a poner en el chat, el encoder. Ahora, dependiendo del método de lectura y la forma de la escala, se distingue entre mediciones absolutas y mediciones por incrementos, es decir, incrementales, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata esto. En este caso, la actualización del adjetivo absoluto significa que todas las posiciones se estiman con referencia a un punto llamado origen, ¿no? Es decir, si tú tienes un eje de coordenadas, sabemos que el cruce entre ambos ejes son el punto 00, ¿no? Que es el origen, ¿no? Más bien, cuando se habla del término incremental, se utiliza esto para designar movimientos relativos a un punto anterior, ¿no? Un punto significativo que no es necesariamente el origen absoluto, ¿no? Que hablábamos en el caso previo, ¿no? El cruce de los ejes. Y este punto, además de origen, puede variar. Y esto ocurre, ¿no? En los programas reales de CNC, ¿no? Entonces, durante el movimiento, este control numérico lleva a cabo un conteo en el número de incrementos, ¿no? Ahora, el usillo principal realiza en estas máquinas dos funciones, ¿no? En el caso de los tornos va a ser el movimiento rotativo de la pieza, es decir, la pieza se le llama la pieza en bruto que vas a girar horizontalmente para que luego venga la herramienta de corte y haga su trabajo, ¿no? Y en el caso de las fresadoras, el usillo principal es la rotación de la propia herramienta, es decir, en el torno quien gira es la pieza, en la fresadora quien gira no es la pieza, sino la herramienta de corte. Y este usillo puede ser accionado por motores de corriente alterna trifásicos a través de sistemas como variadores de frecuencia y a través de a través de motores DC, ¿no? Que normalmente son motores, bueno, pueden ser motores de paso también, ¿no? Que permiten un control bastante fino, ¿no? Y la regulación de la velocidad de giro se puede controlar a través de engranajes o si fuera un motor de corriente alterna. Bueno, en este caso, el motor de corriente continua, ¿no? Y dependiendo del diseño y la complejidad, se trabaja un rango más o menos variado de velocidades, ¿no? Depende de lo que se vaya a necesitar, ¿no? También se podría utilizar la técnica del PWM, ¿no? Que eso ya lo conocemos, lo hemos utilizado en el curso de mecatrónica, ¿no? Y se puede tener una variedad casi infinita de velocidades de giro y se puede procesar esto a través de un tacómetro, ¿no? Quien se va a encargar de realimentar esto al controlador también, ¿no? Entonces podemos establecer, bueno, programador en este caso se le dice a la persona que hace el diseño del programa de la máquina de herramientas, ¿sí? Para elaborar la pieza. Y se puede elegir una velocidad que es casi arbitraria, pero debe estar dentro del rango y capacidad del motor, ¿no? Sí, o sea, normalmente no se le puede dar a un motor una velocidad superior a la velocidad nominal porque entras en una zona conocida como la zona de debilitamiento de campo y puedes tener ahí una pérdida de torque, ¿no? Al menos en los motores de corriente alterna funciona así.
Y lo ideal es siempre, ¿no? Que estés dentro de los márgenes, ¿no? Nominales de trabajo, de ficha técnica, ¿no? Muchas veces se incorporan también reductores de dos salidas en la transmisión y se obtienen así pares más favorables, ¿no? Esta parte, esto vamos a avanzarlo. Bueno, en el caso de algunas fresadoras también se puede tener el husillo, que puede ser horizontal o vertical, dependiendo de cómo está hecha la máquina, o también puede ser móvil, ¿no? Si es que es una fresadora de 5 ejes, por ejemplo, ¿no? En el primer caso tenemos un husillo horizontal, el segundo uno vertical, y el tercero ya es una disposición de 5 ejes, ¿no? Bien, ahora en la parte de estructura. El CNC utiliza una computadora para controlar y monitorear movimientos de la máquina herramienta, ¿no? Ya sea un torno, fresadora, corte láser, etcétera, ¿no? Y existen otras más también, ¿no? Como la máquina de corte por chorro de agua, o electroerosión, una estampadora, una prensa, un brazo robótico, un router CNC, una impresora 3D, etcétera, ¿no? Pero todas coinciden en que se debe tener una estructura mecánica que debería ser accionado por elementos electromecánicos y que a su vez tienen una unidad de control que gobierna estos sistemas. Entonces aquí vamos a enfocarnos un rato en esta imagen que detalla cómo funciona esto, ¿no? Entonces en la MCU, que es la máquina, bueno, el Machine Control Unit o la unidad de control de la máquina, tiene dispositivos de entrada, que son los input devices, que van a permitir el ingreso de los programas de las partes, ¿no? O sea, los programas de las piezas que quieres fabricar. O lo puedes hacer a través de USB, si es posible de repente hacerlo a través de red o a través de comunicación serial, es lo de menos. Lo importante es que la MCU tenga el código G descargado en su memoria. Y esta MCU tiene dos sistemas o dos subsistemas, ¿no? Una unidad de procesamiento de datos y una unidad eh, bueno, de lazos control, ¿no? Que vamos a detallar a continuación. Además tiene una unidad de display que es la pantalla propiamente de la imagen, ¿no? Justamente. En el caso de la parte de la DPU, se utiliza para hacer algunos cálculos, como por ejemplo la interpolación, que veremos en un momento. Y la parte de la unidad de control o de lazo tiene dos funciones, ¿no? Tiene que monitorear, primero que nada, la posición y también la velocidad del motor, ¿sí? Es decir, para que puedas, bueno, los diferentes motores que tienes a disposición, ¿no? Los diferentes ejes, ¿no? Porque hay información de movimiento, que es el motion data, que va hacia los sistemas de los drivers, a las tarjetas de drivers. Y además, esto se complementa con funciones misceláneas, que son las de arrancar el motor, arrancar el sistema de refrigeración y demás, que se envían a la máquina de herramienta. Y esto tiene que realimentarse al sistema para ver cómo realmente está trabajando la máquina. Entonces, la posición, como hemos dicho, a través de los resolver ópticos, por ejemplo, y una realimentación de velocidad a través de un tacómetro, ¿no? A través de esto, el sistema puede controlar adecuadamente sus lazos de velocidad y posición. Entonces, en cuanto a los componentes mecánicos, tenemos tres elementos que son los más importantes, que son la estructura mecánica, el sistema de desplazamiento y las transmisiones. En el caso de la estructura, básicamente es la que nos soporta todos los elementos y mantiene la rigidez de la máquina, ¿no? Sobre esta se montan las guías, las transmisiones, y debería ser muy resistente para no torcerse y bueno, poder contrarrestar los esfuerzos que se vayan a producir al momento de que la máquina esté operando, ¿no? En una máquina más pequeña, como un router o una cortadora láser o una impresora 3D, no necesitas que la máquina o la estructura sea realmente muy robusta, solamente hay que tener cuidado de que la máquina no vibre, ¿no? Que sea lo suficientemente rígida para que no vibre, para que no pierdas precisión en los diferentes cortes, ¿no? Pero ya si hablamos de una máquina que va a trabajar con acero, por ejemplo, a través de una herramienta como fresas, como una fresadora, entonces ahí sí tienes que tener cuidado con esto, ¿no? Porque va a aparecer, por vibración aparece temperatura, entonces también aparece la vibración mecánica, que puede tener una serie de problemas, ¿no? Aquí les dejo una imagen de un router CNC, de cómo es que lo veríamos si es que lo cotizamos, por ejemplo, en alguna plataforma como eBay o Amazon o AliExpress. De hecho, hay routers CNC disponibles desde $100, que están muy buenos, sobre todo si quieres de repente emprender algún negocio de bricolaje o hacer algunas soluciones o algunas, no sé, de repente algunos adornos o no sé, lo que se te ocurra, ¿no? Algunos trabajan también con PCBs, ¿sí? Como para hacer diseño electrónico también se puede utilizar.
Y en el caso de la derecha se tiene una fresadora de bancada con estructura acero, ¿no? Que ya es una máquina, por supuesto, mucho más grande, mucho más pesada, más robusta, más poderosa también en cuanto a que tiene más elementos, ¿no? Como la pantalla de control, muchos más botones de control, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho más grande, mucho más aparatoso, ¿no? Obviamente tiene otros usos, ¿no? El caso del router CNC es algo pequeño, orientado a materiales blandos. La fresadora está orientado a uso industrial, ¿no? Trabajar con materiales mucho más grandes, mucho más duros. Entonces, es importante para que una máquina CNC pueda moverse, tener un sistema de desplazamiento, ¿no? En este caso, este debe soportar altas cargas y también permitir el movimiento de los diferentes ejes de forma lineal, ¿no? Se tienen dos elementos que lo componen, que son las guías lineales, que es la imagen superior, ¿sí? Que se coloca en toda la trayectoria por donde sea permitida el eje, la máquina desplazarse, y los rodamientos, ¿no? Que tenemos ahí en la parte de abajo, ¿no? Ahora, los recorridos que va a tener la herramienta ocurren porque uno o más de los ejes generan algún movimiento, ¿sí? Y se produce un movimiento combinado o único, ¿no? Que puede ser, como dijimos, interpolado, si es que se trabaja de forma simultánea en varios ejes, o simplemente un movimiento básico, ¿no? Entonces, los sistemas de transmisión tienen que realizar estos movimientos, ¿no? A partir del giro básico que se genera en el grupo del motor reductor, es decir, el motor en el lucillo, ¿no? Entonces, lógicamente la máquina tiene que tener claro cuáles son los límites de trabajo, ¿no? Porque si tienes una mesa, no sé, pues de 1 metro por 2 metros, entonces no puedes pedirle a la máquina que salga ese espacio, esa área, ¿no? E igual en el tema de profundidad, ¿no? Si tú sabes que tienes una profundidad mínima de, no sé, pues Z0, digamos, y puedes irte hasta Z100, hasta Z, no sé, 50, por decir algo. Si tú tratas de irte más abajo de la mesa, lo que vas a ocasionar más bien es que la herramienta de corte, que puede ser una bloquita, por ejemplo, quiera penetrar la mesa de trabajo, ¿no? Y ese tipo de fenómenos se le conoce como colisión. Las colisiones son aquellas cosas que no deberían ocurrir jamás en CNC porque generan desastres, ¿no? Es decir, la herramienta se rompe, la máquina se malogra, alguien muere, o sea, cosas así que no debería ocurrir. Así como decíamos que en electricidad el cortocircuito era, digamos, inadmisible, y acá la colisión es algo que no puede ocurrir. Bien, entonces tenemos la transmisión encargada de convertir el movimiento rotativo de los motores en movimiento lineal, ¿no? Hay varios tipos, ¿sí? Como veremos a continuación, algunos rápidamente, como el lucido de bolas, ¿sí? Que tiene pocas pérdidas por fricción, es el más preciso, es costoso, y bueno, si es que es muy largo tiene a pandearse, ¿no? Y se pierde algo de precisión. Después tenemos, bueno, este es el lucido de bolas, ¿sí? Con todas sus partes, y trabaja algo así, ¿no? El lucido. Bueno, luego se tiene la cremallera y piñón, es el sistema más usado en máquinas grandes. Utiliza un engranaje reductor, es más barato que los bolas. Y el tema es que genera ruido, ¿no? Cuando se chocan los dos engranajes, ¿no? Es un poco mayor que otro sistema. Eso puede ser un poco molesto, ¿sí? Y bueno, está sujeto al fenómeno del backlash, ¿no? Que básicamente es un juego mecánico, o es el pequeño espacio, ¿no? O hueco que se deja, hueco que se deja entre los dientes de los engranajes que engranan una transmisión mecánica, ¿no? Que es, bueno, sabemos que este espacio es necesario para que los dientes no se traen entre sí, ¿no? O mejor dicho, se traen entre sí con aumentos de temperatura y para asegurar un corto funcionamiento del mecanismo, ¿no? Entonces, el backlash, ¿no? Bueno, ahí está la cremallera y piñón, ahí lo tienen. Que estoy seguro que ustedes lo conocen, pero igual estamos repasando qué cosas podríamos encontrar en un CNC. Bueno, aparece todo este tornillo rosca Acme trapezoidal, es un poco menos eficiente y preciso que el lucillo debido al backlash, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Y la correa dentada, ¿no? Muy utilizada en sistemas de 3D o máquinas hobbyistas, es decir, en aplicaciones, digamos, de bajo costo, ¿sí? No requiere mantenimiento, es silencioso y es algo así, ¿no? La correita dentada. Bien, estimados, hasta acá alguna pregunta de esta parte. Si es que no hubiera preguntas, una manito ahí me ayudaría a saber que estamos vivos.
Bien, estimados, nuevamente les recuerdo que en esta modalidad de actividades virtuales, el uso de la cámara es obligatorio. Quien no lo pone, para mí, simplemente, como les dije, está ausente, así que no quiero que lo sorprenda por no haber estado ausentes hoy día y el día de ayer también, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo. Ahora, sí, Paul, ya te puedes quitar tu pijama, ya ponte algo para que te veas un poco más decente. Ya, bueno, chicos, a ver, componentes eléctricos. Esta es la parte donde seguramente van a sufrir, les va a doler la cabeza, les va a dar un derrame, pero bueno, vamos a tratar de que eso sea lo más sencillo posible. Bueno, la parte eléctrica del CNC es la parte que va a interactuar con las señales eléctricas del MCU, ¿no? Para poder interactuar con motores, también interactuar con el usuario, enviar y recibir datos. Entonces, hay bastantes elementos que van a funcionar en esta parte de aquí. Está el MCU, que ya lo hemos mencionado. También mencionamos los drivers, ¿sí? Para trabajar con los motores propiamente, y la fuente de alimentación. Porque la fuente de alimentación podría ser única tanto para los drivers como para la MCU, pero el tema es que muchas veces los motores trabajan a un voltaje que no es el mismo que la MCU. Entonces necesitas una fuente de alimentación para tu controlador y otra fuente de alimentación separada para trabajar con los motores. Entonces, por esa razón, suele haber dos fuentes, ¿no? Las fuentes de alimentación que se pueden encontrar en estos sistemas pueden ser fuentes lineales o fuentes conmutadas. Los que han llevado, bueno, creo que todos han llevado máquinas conmigo, máquinas eléctricas. Hemos desarrollado una fuente de alimentación. La fuente de alimentación que hicimos en esa ocasión era una fuente conmutada, no, perdón, una fuente lineal. Porque las fuentes conmutadas son fuentes mucho más chiquitas, son electrónicas y tiene la ventaja de que el transformador es mucho más pequeño, entonces son más livianas, pero tiene otras complicaciones, ¿no? Porque requiere un controlador que emita pulsos a una gran velocidad, un transistor de potencia y otras cosas más, ¿no? Entonces, bueno, es otra opción. Pero en general las MCUs tienen, ¿no? O involucran, ¿no? El panel de control industrial, o sea, la pantalla táctil o no táctil, pero es el visor del sistema donde te indican las alarmas, cualquier problema que puedas tener. Puedes tener también una MCU basada en PC, donde aparece una computadora con una tarjeta de red, ¿sí? O una tarjeta, o una tarjeta de comunicación serial también para controlar otros sistemas o comunicarse si fuera el caso. O puede ser un sistema embebido, ¿no? Que normalmente se habla de sistema embebido cuando trabajamos con microcontroladores, o sistemas mucho más pequeñitos. O puede ser simplemente un todo en uno, ¿no? Y tenemos los drivers y los motores. Recuerden que los drivers son el elemento intermedio, ¿no? Entre el motor y la unidad de control. Y estos drivers deben alimentarse a través de una fuente que sea, ya sea conmutada o una fuente lineal, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora, la MCU es el cerebro del CNC, ¿sí? La MCU tiene dos elementos, dos importantes subunidades, que son la unidad de procesamiento de datos, conocida también como DPU, y la unidad de lazos de control, o CLU, la Control Loops Units. Entonces, en este punto es donde yo sugeriría que empiecen a anotar estas abreviaciones porque uno se puede confundir rápidamente, ¿no? MCU, que es DPU, que es CLU, que sí. Entonces, aquí tenemos en las imágenes una MCU, pero cada vez más disgregado, haciéndole como que una especie de zoom, ¿no? Es decir, tú ves una máquina CNC en industria y vas a ver algo así, ¿no? Su pantalla con sus teclitas de membrana, sus botones de encendido, apagado, la para emergencia para detener todo si es que algo pasa, el código G, las coordenadas, etcétera, etcétera, ¿no? Las alarmas o el monitoreo del sistema en la parte de arriba, ¿no? Y además la marca y modelo del sistema, ¿no? El control. Si tú destapas esto, vas a encontrar algo como esto. Vas a encontrar el tarjeta de control con todos sus bornes de conexión, sus interfaces a los drivers y a los demás elementos, posiblemente también un puerto de red para comunicarlo a través de una tarjeta, bueno, una NIC, ¿sí? Una tarjeta de interfaz de red, y también sus bornes de alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, sus sistemas de control propiamente, el procesador, que son esos cuadrados grandes, ¿no? Y si le haces un poco más de zoom, finalmente tenemos algo así, ¿no? Quien hace toda la chamba de procesar, calcular y todo lo demás, la interpolación, todo eso, es este señor. Entonces, detallando un poco más la DPU lo que va a hacer es, bueno, tiene el ingreso de datos, es decir,
el programa propiamente que vas a maquinar, que vas a ejecutar, y tienes también el interpolador. El interpolador es una parte del DPU que se encarga de calcular las posiciones para, bueno, para determinar los comandos hacia los motores para poder lograr trayectorias que combinen dos o más ejes, ¿no? Para lograr no solamente trayectorias curvas y en diagonal, sino también considerando tres dimensiones, ¿no? Considerando también la profundidad, ¿no? Entonces, esa es la parte más importante de la DPU, ¿no? El interpolador, ¿sí? Entonces, recibe o interpreta el código, lo codifica y ejecuta, ¿no? Cuando hace algunos cálculos, ¿no? Y las posiciones intermedias de movimiento las plantea en términos de BLU, que es la unidad de longitud más pequeña que puede ser manejada por el controlador. La BLU tiene una gran, una relación muy íntima con los motores, porque no sé si recuerdan que los motores de paso tienen un giro por grados dependiendo de los pulsos que tú le propinas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De que esta BLU significa que, por ejemplo, si tú haces que el motor de un pasito gira, no sé, pues de repente 2 grados. Si esto lo llevas a un sistema de transmisión lineal, ese giro de 2 grados representa de repente una distancia lineal de, digamos, 1 milímetro. Entonces, si es que esa es la distancia más pequeñita que puedes producir en el motor, o sea, que puede girar este motor, comandada por este MCU, o por la DPU, mejor dicho, entonces estamos hablando de esta BLU, la unidad básica de longitud. ¿Sí? Es lo más pequeñito que va a girar el motor. Entonces la precisión está en gran medida comandado por esto, ¿no? Luego se tiene la CLU, que es la unidad de lazos de control, y esta parte va a contener los dispositivos para lograr el movimiento en un eje. Entonces, no solamente va a tener el motor, sino también la tuerca, el tornillo de avance, la caja de cambios, el dispositivo, realimentación, etcétera, ¿no? Entonces, también va a haber algo de procesamiento en la CLU. Los datos que recibe la CLU de la DPU se van a convertir en señales eléctricas para controlar los sistemas de accionamiento, o sea, los drivers que finalmente logran el movimiento en los motores. Recuerden que como se habla de una unidad de lazos, dijimos que el sistema tiene dos lazos que debes controlar, ¿no? El lazo de posición y el lazo de velocidad. Entonces, esto es lo que necesita el sistema conocer, ¿sí? Y un poco recordando el tema de qué significa un lazo. Si tú tienes un sistema de control de lazo abierto, que lo hemos visto ya en mecatrónica, pues es un sistema que no tiene realimentación, es decir, no tiene sensor. En el caso de un sistema de lazo cerrado, tienes una realimentación que proviene de un sensor y se ingresa a la control unit, ¿no? Entonces, en el caso de la CNC, este sistema de feedback viene a través de estos resolver ópticos, que son es la realimentación de posición, y a través de los tacómetros, que te dan la realimentación de velocidad. Similar a los autos, ¿no? Los automóviles. Bueno, luego tenemos también componentes eléctricos, los drivers, ¿sí? Ya pasamos la MCU. Ahora, en el caso de los drivers, ya sabemos también de mecatrónica que si tú tienes un pulsito de control, puedes convertir esto a un gran pulso de potencia si pasas a través de un transistor de potencia, ¿sí? Haciendo que el transistor entre en corte o en saturación para que pueda conmutar, ¿no? Entre estar apagado y encendido, ¿no? Es decir, que conduzca o no conduzca, ¿no? Y bueno, todo eso está ya incorporado dentro de estas tarjetas o estas cajas de plástico que internamente tienen los transistores, ¿no? Lo que uno tiene que hacer nada más es saber dónde conectar y ajustar bien los cables y se acabó. Nada más. Es todo. Y pues por supuesto, desde ya les voy diciendo que para el trabajo final ustedes tendrían que saber exactamente cómo se conecta esto. Entonces vayan investigando las conexiones de los drivers porque esto es sumamente importante, ¿no? De hecho, esta es la parte que me interesa que más conozcan, además de la programación, porque todo el tema mecánico ustedes ya lo pueden dominar rápidamente, pero esta parte normalmente es un poco más fastidiosita para ustedes. Bueno, otro elemento importante son los motores eléctricos, típicamente de corriente continua, ¿sí? Que van a ser controlados por las señales electrónicas de la MCU, ¿sí? Sobre todo de la CLU, específicamente de la CLU. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿quién controla el motor? ¿La DPU o la CLU? Ustedes me tendrán que decir la CLU, por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, ¿quién se encarga de la interpolación? ¿O quién se encarga de controlar el giro de dos o más ejes en simultáneo? La DPU, ¿no? Eso tiene que estar claro.
Bueno, los actuadores pueden girar y acelerarse controladamente en ambos sentidos, es decir, si tienes un motor de pasos, si tú inviertes el sentido de los pasos, o sea, la secuencia de los pasos, el motor gira al revés, ¿sí? Y también dependiendo de qué tan rápido manda los pulsos, estos pasos ocurren más rápido, entonces por lo tanto el motor gira más rápido. Entonces todo esto se puede controlar a través de la MCU, bueno, de la CLU, ¿no? Que está dentro de la MCU. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué factores afectan al control del movimiento de los motores, ¿no? Las herramientas inadecuadas, por ejemplo, si quieres hacer algún tipo de trabajo mecánico con una herramienta que no corresponde, seguramente vas a tener que sobreesforzarla y esto pues le hace daño al sistema, ¿no? De repente alguna restricción anómala del movimiento, velocidades de avance inapropiadas. Por ejemplo, ¿no? Si tú vas a, me imagino que ustedes alguna vez han trabajado con algún taladro, alguna herramienta de corte, con un esmeril de repente, algún sistema similar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes un taladro, por ejemplo, y quieres perforar una placa metálica, tú no simplemente, o sea, no es como cortar un poquito de mantequilla con un cuchillo, donde tú simplemente haces así, ya la mantequilla se deshizo, ¿no? O sea, en el caso del metal, tienes que darle un tiempo al taladro para que pueda ir perforando de a pocos, ¿no? Entonces, igual, ¿no? En el CNC pasa lo mismo. ¿Cómo controlas tú la velocidad a la cual la herramienta empieza a trabajar el metal que estás maquinando? A través de la velocidad de avance, ¿sí? Entonces, si tú le das una velocidad de avance muy pequeña, pierdes tiempo porque podrías ir más rápido, ¿no? Pero si es demasiado rápida, lo que va a pasar es que vas a forzar a la herramienta que haga un trabajo que no está pudiendo hacer porque tienes que darle un tiempito para que pueda trabajar el metal, y si es que lo fuerzas se puede romper, que es lo peor que puede pasar, ¿no? Y esa es una colisión. Bueno, una razón más por la que puede haber una colisión. Bueno, fuerzas de inercia excesiva también puede aparecer, ¿no? Bueno, otro factor importante en los motores es el par que puede dar en toda la gama de velocidades, pero típicamente si tú controlas adecuadamente un motor, ya sea de AC o de DC, con sistemas electrónicos correctamente, no deberías perder torque, ¿no? Y eso es importante. Los más usados, motores de paso o servomotores o motores encoder, que es lo mismo, es un motor con un resolver, y motores lineales, ¿no? Que no se usan mucho, pero bueno, igual ahí están en el material para que lo puedan observar, ¿no? Bueno, en el caso de los motores de paso, son económicos, fáciles de controlar, tienen a veces 4 cables, ¿no? Que normalmente tienen 4 cables, ¿sí? Dos para cada bobina. Y se utiliza mucho cuando se requiere movimientos exactos en los sistemas, ¿no? Y la desventaja es que tienen baja eficiencia, son propensos a la resonancia, el par de torsión es un poco bajo, entonces aplicaciones de alta velocidad puede estar bueno, relativamente limitado, ¿no? Los motores paso a paso trabajan con gran precisión, ¿sí? Pero con pares de potencia relativamente bajos, ¿no? Entonces se suele utilizar en máquinas donde la capacidad de trabajo sea más o menos limitada o procesos de automatización, ¿no? Lo principal en un motor de pasos es que hay un giro, que es el paso mínimo, que se va a producir según la secuencia de pulsos que tú le suministras a los bornes de conexión, ¿no? Puede variar desde 90 grados hasta pequeños movimientos de tan solo 1.8 grados, ¿no? Es decir, si tú tuvieras un motor que tiene 4 pasos, significa que con el primer paso el motor ya gira 90 grados, con el segundo ya giró 180, con el tercero giró 270 y con el cuarto dio la vuelta. Pero si fuera un motor que tiene un paso de 1.8 grados, necesitarías 200 pasos o pulsos en todo caso para que esto vaya girando, para lograr un giro de 360 grados, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Yo les preguntaría ahí, de hecho, para que puedan ahí responder en el chat o en el micro, ¿qué motor va a ser más preciso? ¿Uno que tenga un paso más grande o un paso más pequeño? Yo supongo que el que tiene más chiquito. Ujú. Ok, listo, muy bien, efectivamente, tal como dice en la diapositiva. Entonces, otra cosa importante que tiene el motor de pasos es que a diferencia de un motor estándar trifásico, por ejemplo, tú puedes dejar que un motor de pasos se frene eléctricamente, o sea, puedes dejarlo enclavado en una posición, si lo deseas. O también puedes dejarlo totalmente libre para que con la mano lo puedas girar, ¿no? Si es que lo necesitaras, ¿no? Entonces, eso ocurre cuando alguna de las bobinas está energizadas, ¿no? Entonces, así el motor se enclava, ¿no? En la posición que estuviera, ¿no? Y si quieres que esté libre, simplemente es cuando no hay corriente por ninguna de las bobinas, ¿no? O en el caso de los motores, los servomotores,
La ventaja es que tiene alta precisión, alta velocidad, se puede lograr cambios rápidos de velocidad y dirección, pero son mucho más costosos, más complejos de operar, requieren un know-how mayor, mantenimiento regular y susceptibles a daños por calentamiento, ¿no? Entonces, como ven, acá tiene cables no solamente de potencia, que son los 3 cables gruesos. Bueno, mejor dicho, hay dos cables, como ven ahí, pero hay un cable que tiene unos bornes un poquito más gruesos que el otro, ¿no? Entonces, ese es el de potencia, ¿no? El otro es de datos. Y se utilizan bastante también porque, bueno, tiene alta potencia y alto par conseguido a bajas vueltas, ¿no? Entonces también se puede utilizar este tipo de motorcito. Sí. Y bueno, otra cosa importante de este servo es que puede frenar en seco, ¿no? A diferencia de un motor estándar, ¿no? Un jaula de ardillas trifásico, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un poco desglosado este motorcito, ¿sí? Para que lo puedan revisar luego en el video. Y bueno, finalmente los motores lineales, como les decía, no se utilizan mucho, ¿sí? Pero bueno, ahí está contemplado dentro de la biografía, ¿no? Por eso lo he puesto por acá. Pero probablemente no los vean mucho, ¿no? Bueno, ahora referente a la fuente de alimentación. Del curso anterior sabemos que una fuente de alimentación, bueno, de máquinas, eh, la idea es poder tomar la energía de corriente alterna que está disponible en los tomacorrientes gracias a nuestro proveedor de energía eléctrica y podemos suministrar energía a la interfaz y a los motores, ¿no? Como son motores de corriente continua y como la interfaz trabaja también con corriente continua, necesitamos una forma de convertir ese 220 monofásico, por ejemplo, a unos 12 voltios continuos o 5 voltios continuos o de repente unos 80 voltios continuos dependiendo si el motor en DC trabaja a ese voltaje, ¿no? Porque hay motores que trabajan con bastantes voltios. Entonces, la idea es que esta fuente de alimentación tiene que encargarse de todo esto, ¿no? Y para eso hace uso de los diferentes mecanismos. Si fuera una fuente lineal, lo que ya conocemos, que hemos trabajado, ¿no? El transformador que reduce, un rectificador con condensadores, bueno, perdón, con diodos, luego el filtro con condensadores, de repente por una bobina de choque, y finalmente un regulador de tensión para que se pueda tener la energía en corriente continua, ¿no? Puede ser necesario que utilicemos más de una fuente de alimentación según el sistema, como dijimos. Y bueno, en el caso de arriba, la fuente de alimentación que se muestra es una fuente lineal, que es un poco más grande, más aparatosa y más pesada por el transformador. Y la de abajo es un ejemplo de fuente conmutada, ¿no? Si ustedes van por Pizarro, por ejemplo, y cotizan fuentes conmutadas o fuentes switching, como también se les conoce, van a encontrar estas fuentes que son bastante baratas para la energía que pueden proporcionar. Entonces, no estaría malo tener una simple por si acaso, ¿no? Según la aplicación. Y bueno, el funcionamiento en conjunto de todo esto, ¿no? Estamos detallando todas las partes del CNC, porque si tú analizas un torno CNC o una fresadora CNC o una cortadora láser CNC o cualquiera de esas máquinas, todas funcionan igual, ¿sí? O sea, el fundamento es el mismo. Lo que va a cambiar es, bueno, la forma o la herramienta de corte o la forma como logra hacer las incisiones, ¿no? Si fuera un corte láser, un corte plasma y demás, ¿no? Pero el código G está presente en todas y también todas van a tener estos motores en los diferentes ejes X, Y, Z, todas tienen la MCU, todas tienen el DPU, todas tienen CLU, todas tienen feedback y así. Entonces, la computadora para nuestro sistema va a interpretar el código G y va a enviar las señales a la interfaz, ¿no? A los drivers, para poderlo amplificar en corriente y mandarlo a los motores, ¿no? Logrando un diagrama más o menos similar a este, ¿no? En este caso se tienen dos fuentes, una fuente para la interfaz, que es la placa electrónica, la MCU, y una fuente para los drivers, ¿no? Bueno, en este caso, si fuera una computadora, entonces ya no hablamos de, bueno, la MSU ya sería parte de la PC, ¿no? La interfaz simplemente es una tarjeta que adapta, puede ser un puerto serial, un puerto USB o un puerto paralelo, quizás, si fuera más antiguo, para poder adaptar los datos y mandarlos hacia donde correspondan, ¿no? Los drivers y demás. Y esto es lo que vamos a tener, ¿no? Vamos a tener la placa de potencia, mejor dicho, la placa de control, que se está acá, ¿sí? Que tiene ya sus diferentes bornes de conexión, de entrada, salida, por ejemplo, lo que estamos ahí, lo que tienen ahí. Y tenemos, en este caso, una máquina de 3 ejes. Y como verán, la fuente de alimentación
hay que alimentar todos los puntos, bueno, 2 puntos en cada una de las placas, ¿sí? Para poder, eh, bueno, darle ahí el voltaje de referencia, en este caso es 5 voltios a la señal, ¿sí? A los puntos de más 5 voltios de dirección y eh, bueno, los de pulsos, como ven ahí, tiene una inscripción que dice pull, ¿sí? Pull viene de pulso, y la otra que dice dir es dirección. Entonces, básicamente, para que pueda funcionar la placa, la unidad de control tiene que mandarle dos señales. Una señal para decirle cuál es la dirección a la que tiene que girar, si es que es horario o antihorario. Y la otra señal, que es una señal pulsante, le va a decir qué tan rápido tendría que ir. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que va a pasar acá. Y acá no hay que preocuparse mucho de la secuencia del motor de paso a pasos porque ya el driver se encarga de generar las secuencias de pulsos, ¿no? Y esta conexión se aplica a todas las tarjetas. Esa es la misma, ¿sí? Es la misma señal, la misma tarjeta, bueno, mejor dicho, el mismo funcionamiento, ¿no? Pues acá no hay mucho que decir, o sea, podría parecer que esto es complejo, pero en realidad no lo es tanto. Incluso acá que hay muchos más cables, es algo similar también, ¿no? Como verán, acá tenemos un Arduino que ya lo conocen, y tenemos el voltaje de alimentación, el V más, el V menos, que en este caso son 12 voltios. Para este ejemplo se ha considerado que esos 12 voltios que alimentan a los drivers también alimentan al Arduino, ¿no? Entonces fíjense cómo igual, ¿no? Estos 5 voltios ingresan a la tarjeta, bueno, los drivers, a todos los drivers, igual que los negativos, ¿sí? De la fuente, de la misma forma. Y Arduino, en este caso el controlador, le da solamente 2 cables a cada uno de los drivers, que son el de dirección y el de pulsos. Y cada tarjeta o cada driver tiene en su salida 4 cables, 2 para cada bobina del motor de pasos. O sea, el A más, A menos y el B más y B menos. Entonces esos son los 4 cables que dan el motor, ¿sí? Y nada más, eso es todo. Quizás lo único que podría generar problemas es que hay que saber en qué borne se conecta qué cable, pero nada más es eso, ¿no? Es así de sencillo. Y bueno, acá tenemos otro ejemplo más, ¿sí? En este caso con un sistema, bueno, con un controladorcito que está alimentando con una fuente de 220 a 5 voltios DC. Tenemos ahí bueno, los diferentes drivers, pero igual, ¿no? Se maneja la misma idea, ¿no? La alimentación sería el cable rojo, ¿sí? Para cada una de las tarjetas, el cable celeste y el cable amarillo. Bueno, el celeste es el de pulsos, el amarillo es el de dirección, ¿sí? Porque ahí se llega a ver, ¿no? Pull y dir, ¿no? Y cada tarjeta de driver tiene a su salida sus 4 cables, ¿no? Pero también tiene que alimentarse, bueno, a través de los cables rojo y negro que están basados por acá, ¿no? Los rojo y negro, ¿no? Y esto viene en este caso, de la fuente switching, que es de 36 voltios en este caso, ¿no? Acá el de arriba era 5, es solamente para trabajar el controlador. Esta fuente ya es separada, ¿no? Entonces, esta fuente de alimentación, en este caso tenemos la conexión de la línea a través de este interruptor, llega a este punto, se conecta a la tierra y el neutro, ¿no? Bueno, este punto acá abajo representa el tomacorriente, ¿no? O el enchufe, mejor dicho, ¿sí? A través de un pulsador de encendido. Y la fuente switching a su salida tiene 3 bornes positivos, 3 bornes negativos, un borne positivo, o mejor dicho, un positivo y un negativo van a cada driver para poder alimentar. Nada más, eso es todo. Y los 4 cables que salen van a los motores y se acabó. ¿Sí? Además, en este caso la tarjeta tiene 2 cables más, que es un GND, que es este negrito que está yendo hacia la derecha, a esta tarjeta que dice Spindle Speed Controller, y tiene un cable rojo. Este cable rojo se va a encargar de poder, bueno, le va a dar poder, si no me equivoco, sí, poder, así es, le va a dar energía, alimentación, ¿sí? Y el rojito que sale de la placa y llega a este controlador simplemente es para o en este caso para generar el PWM para poder hacer que esto funcione, ¿no? Y se tiene el motor ahí, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente eso es. Entonces tendrías acá 4 motores, ¿no? Los 3 de movimiento XYZ y el motor de lucillo, ¿no?
Entonces ahí tenemos otro esquemático. Bueno, en este caso es de un router CNC, ¿no? Un esquemático con router CNC. O sea, si tú implementaras esto y le sumas ahí una estructura metálica con todas sus cuestiones, pues tienes ahí un router CNC, ¿no? Por eso realmente no es tan costoso, ¿no? O sea, no es algo tampoco tan tirado de los pelos. Bien, estimados, seguimos. Tipos de control, todavía tenemos un poco más de tiempo. Bueno, cuando se hace referencia a la máquina de herramienta de control numérico computarizado, hay que diferenciar qué es la máquina y qué es el control, ¿no? Ya que se diferencian ambos de manera muy clara, ¿no? Entonces, el fabricante suele permitir entre la elección de diferentes controles para la máquina, ¿sí? Según la marca, el modelo, ¿no? Porque algunos controles tienen algunas funciones extras que de repente otros no, ¿no? Según la complejidad o los trabajos que se espera que la CNC tenga que hacer, ¿no? Según la función, tenemos tres tipos de control, ¿sí? Que son el control punto a punto, el paraxial y el interpolar o continuo, ¿no? Bueno, el punto a punto es el más sencillo, ¿sí? No se tiene un control de recorrer la herramienta de un punto a otro, de nivel de trayectoria, hasta alcanzar la posición y realmente la velocidad tampoco, ¿no? Entonces simplemente se pide que vaya de un punto a otro, ¿no? Es el más sencillo, es el más barato, posiblemente solo utilizándose en máquinas muy básicas como taladradoras, semipunteadoras, ¿no? En el caso de un control paraxial, el recorrido se hace de forma controlada, pero solamente paralela u ortogonal a los ejes, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? Es decir, solamente en un eje a la vez, nada más, ¿sí? No tiene capacidad de interpolación. Y es ideal para máquinas que tienen como única función escuadrar caras en sierras CNC, o sea, máquinas que tienen un movimiento básico y que con este movimiento es suficiente para que hagan su trabajo. Y bueno, el que hoy en día prácticamente todas las CNCs tienen es este tipo de control, que es el control interpolar o control continuo, ¿no? Que tiene la posibilidad de combinar los diferentes ejes para lograr curvas o líneas rectas con cualquier tipo de inclinación, ¿no? Entonces no se olviden esa palabra, interpolar, interpolación. Este control es el más complejo y también es el más costoso, pero es el que hoy en día se entiende que todas las máquinas CNC tienen. O sea, digamos, una máquina CNC que no tenga esto hoy en día prácticamente no, o sea, está por debajo del estándar, ¿no? Listo. Arquitectura. Bueno, en la parte de arquitectura de un sistema automatizado CNC, pues esta parte podría ser muy extensa, entonces solamente se va a detallar los puntos más relevantes, ¿no? Ya que una máquina de control numérico tiene una estructura muy parecida a los sistemas informáticos clásicos, ¿no? Y se puede comunicar con ellos dependiendo de las tarjetas, ¿no? Se tiene en su arquitectura bueno, un CNC tiene la CPU, tiene sus periféricos, así como una computadora, tiene una unidad de almacenamiento y también una unidad de enlace con PLC, ¿no? Es una unidad de comunicación. En el caso de la CPU, es el corazón del sistema, tiene internamente un microprocesador que tiene, ¿no?, la posibilidad de hacer todos los cálculos, ¿sí? Y es quien determina la capacidad real de la máquina CNC, ¿no? Es decir, la capacidad de interpolación, que es el cálculo más complejo que hace, ¿no? Y dentro de sus funciones, pues hace el cálculo de posición de los ejes, calcula los desplazamientos, controla los modos de funcionamiento, dirige todas las señales que llegan por los los periféricos de entrada y salen por los periféricos de salida, y también controla el tráfico entre la CPU y el PLC, ¿no? O sea, esa comunicación. Eh, Antiguamente se utilizaba sobre todo una comunicación que era la comunicación RC232 a través de este estándar recomendado 232, que también se conoce como comunicación serial a través de estos puertos DB9, que eran esos medios trapezoidales que no sé si han llegado a ver. Hoy en día ya casi no se usa mucho, pero igual, oye, claro, porque esto fue reemplazado por el USB, ¿no? Porque antes, cuando tú querías enlazar un sistema por RC232, tenía que parametrizar la computadora o el sistema que querías conectar, ¿no? O sea, había que hacer unas modificaciones ahí al programa. Hoy en día, tú conectas un USB a tu computadora y te olvidas. No tienes que parametrizar absolutamente nada, ya la máquina lo hace por ti, ¿no? Entonces es mucho más sencillo. Y también otro componente importante de la CPU son las memorias, ¿no? Ya sean EEPROM, ROM, RAM o memoria tampón y demás, ¿no? Y tiene una nomenclatura igual que las computadoras porque el funcionamiento es similar, ¿no? Recuerden que EEPROM es una memoria ROM que es programable eléctricamente. Una ROM es la memoria de solo lectura, que es la que se asocia al disco duro, ¿sí? Es decir, la memoria que no se va a perder. Y la RAM, la memoria de acceso aleatorio,
que es la que sí se pierde cuando no grabas algo, ¿no? Y bueno, esta memoria tampón se conoce también como buffer en inglés, es un área de memoria temporal. Se utiliza para almacenar algunos datos de forma transitoria, ¿no? Entonces, la que se va a ver a continuación es la memoria tampón, ¿no? Entonces, esta parte de la RAM y parte destinada a almacenar los programas, ¿no? Y demás parámetros importantes de la máquina. Y significa qué cosa, que como cualquier RAM, si tú apagas o quitas la alimentación del sistema, se pueden borrar los datos almacenados, ¿no? Entonces, para que esto no ocurra, pues se podía utilizar baterías eléctricas o pilas para mantener el voltaje en la memoria al apagar la máquina, ¿no? ¿Sí? Pero claro, esto tenía cierto tiempo de uso o cierto tiempo de vida, porque también la batería o la pila en cierto momento se iba a desgastar o se iba a acabar y ya podría simplemente necesitarse un reemplazo. Y si es que se acababa o se cortaba la energía, pues igual ibas a perder información, ¿no? Situación que de hecho me ha pasado alguna vez en algún cliente que fui a visitar y tenía este problema con un PLC antiguo que le ocurrió eso, ¿no? Era un PLC que tenía la pila y la pila era muy vieja, no tenía carga. Tuvieron un corte de energía y su programa de PLC se malogró, por lo tanto su máquina empaquetadora no funcionó y no podían empaquetar galletitas. Así que estaban fregados, tenían dos galletas ahí botadas. Bueno, ¿qué más? La parte de periféricos, los de entrada, es como una computadora, ¿no? El periférico de entrada de una computadora, pues es aquello con el que tú le ingresas información al sistema, ¿no? Un mouse, un teclado, si de repente alguna regla óptica, en el caso del CNC y así, ¿no? Bueno, las comunicaciones como el RC232 también se consideran como periféricos de entrada porque a través de estos sistemas puedes ingresar datos a la computadora también. Bueno, el ratón también y el teclado en CNC, ¿no? En el caso de la CNC, estos teclados pues no están normados y esta es una complicación porque si, por ejemplo, en tu máquina CNC tienes un teclado y se te dañó una teclita, la única forma de conseguir un repuesto es acudir al fabricante y que te venda el repuesto. Pero ¿qué sucede? Como normalmente están sacando máquinas cada tanto, entonces si no tienes un repuesto directo vas a tener que migrar o cambiar toda tu máquina y eso por supuesto es carísimo. Recuerden que para las empresas que fabrican esto es un negocio, así que por eso simplemente a veces no te van a dar el repuesto exacto, ¿no? Entonces, un poco complicada esta parte. Sí, hay formas de reparar y eso, pero siempre pues se puede perder confiabilidad y eso es lo que normalmente nadie quiere, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, estos sistemas soportan el estándar ISO 6983, que es el código G, y están diseñados para áreas, bueno, por áreas que realizan la programación y el control de la máquina de forma sencilla, ¿no? Y también soportan las condiciones hostiles de trabajo a las que van a ser expuestas, como contextos industriales o mineros, por ejemplo, ¿no? Es decir, su construcción está a prueba de ambientes agresivos, que es lo que en los talleres normalmente vamos a tener, ¿no? Bueno, la parte de conexión con ordenador, si es que un CNC o un control no tuviera una gran capacidad de almacenamiento, podría ser necesario que una computadora externa tenga que almacenar los programas que vas a maquinar. Entonces se habla ya no de un sistema solamente CNC, sino un sistema DNC, ¿no? DNC significa control numérico directo, ¿sí? O también distribuido, ¿no? En algunos casos. Y para ello se trabaja con, bueno, antiguamente se hacía con RC232, también puede ser a través de red, y se hace con algunos parámetros especiales que les decía que hay que configurarse, que son los códigos de protocolo, ¿no? Normalmente que son la velocidad de los bits por segundo, los bits de paridad, bits de control, etcétera, ¿no? Que son unos 3 o 4 parámetros claves que debes conocer. Y si es que esto no se coloca adecuadamente tanto en el dispositivo que transmite como en el que recibe, la comunicación no se da. En el caso de la conexión con ordenador, puedes trabajar un sistema a nivel de red, como ocurriría, por ejemplo, con una intranet de una empresa, ¿no? Y se utilizan tarjetas de comunicación de red, es decir, las tarjetas que utilizamos para internet cableado, ¿no? Como lo que se utilizaba en las cabinas de internet para jugar, por ejemplo, ¿no? Dota, StarCraft, localmente, esos juegos, ¿no? De red. Y bueno, ahí las arquitecturas que se pueden lograr ya son infinitas prácticamente porque se pueden hacer enlaces locales, enlaces remotos, con VPNs a través de otro país, por internet, etcétera, etcétera, ¿no? Con servidores intermedios, o sea, ya eso ya dependerá de que gestiona la red, ¿no? La red de dispositivos. Bueno, las reglas ópticas que mencionamos para la realimentación de posición, ratón para ingresar algunos comandos y en algunos controles,
Bueno, muy antiguos se utilizaban, ¿no? Tarjetas perforadas. Obviamente, las cintas magnéticas y todo eso ya es algo muy en desuso, ¿no? Posteriormente se podrían haber utilizado también unidades de disquetes, que seguramente ustedes tampoco han llegado a visualizar, pues son unidades que eran, imagínate, ¿no? Si yo digo una memoria, no sé, pues una memoria USB, un pendrive, lo mínimo que tú esperarías que tenga quizás para que tenga un uso decente sería, no sé, de repente 1 GB o de repente 2 GB o algo similar, ¿no? Pero los disquetes tenían, si mal no recuerdo, 3.14 MB. O sea, nada, prácticamente. Imagínate querer pasarle un juego a alguien a través de disquetes. Imagínate la cantidad de disquetes que tienes que pasarle para que pueda compartir un juego, ¿no? Si tú querías descargar una canción en MP3, para escuchar una canción, por ejemplo, en 3 minutos, un MP3 es más o menos 3 megas, casi 4 megas. O sea, un disquete por canción, o quizás dos. O sea, era absurdo, era muy poca información lo que se podía almacenar, ¿no? Esto, por supuesto, hoy en día ya no es un problema, ¿no? Eh, 1 GB del Solid. Ah, bueno, es que depende, ¿no? Depende de qué quieras compartir, ¿no? Pero te decía 1 GB, ¿por qué? Porque de repente una USB te puede servir para llevar tus trabajos a la U y simplemente cargar ese tipo de data que es liviana, ¿no? Un PDF, o no sé, fotos, o sea, cosas chiquitas, ¿no? Claro, si quieres un programa, claro, es diferente. Es más, incluso ahora las empresas ya estilan que no, esto no sea en físico, ¿no? Sino que sea todo descargable. Y no solo eso, sino que la licencia sea en línea. No sé si les ha pasado, pero yo ya estoy renegando con eso ya, porque hay muchos programas que quisiera poder tener para trabajar y el hecho de que te limite a que todo sea en línea es complicadísimo, ¿no? Complicadísimo. Ah, ya, ok, no, tú me hablas del Drive, del Google Drive. No, yo te decía de los drives, o sea, los pendrives, o sea, esas cosas. Mira, estas memorias. No, 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 sí, Inge, sí, sí, sí le entiendo del USB. Le digo también que en la U solo el Google Drive nos da 5 gigas, no alcanza ni ya para los trabajos ya. Que pesan mucho los proyectos de Solid, por ejemplo, y eso. Sí, Inge, tengo los 5 gigas y tengo 4.5 en uso ya. Y me faltan todavía este semestre para acabar. Bueno, ya pronto. Pero sí, de hecho, hoy en día no es una mala idea tener un drive personal con almacenamiento, bueno, no vamos a decir limitado, pero que te compres, no sé, pues 1 tera, 2 teras. O sea, yo creo que ya es necesario. Y no sé si les ha pasado, que espero que no, que de repente tengas, no sé, pues tu laptop con mucha información importante y por ahí de repente se te malogra, ¿no? Tu disco duro. Imagínate las cosas que podrías perder, ¿no? Y a mí me ha pasado, yo he perdido bastante información así, y el día que me ocurrió eso, le pregunté a algunos amigos especialistas en IT y todo eso, y me dijeron, oye, pero ¿y tu nube? Y decía, ¿qué nube? ¿No utilizas nube? Y decía, no. Y decía, ¿cómo? O sea, utilizo mi Drive, pero así como posiblemente tú también, ¿no? O sea, como para guardar trabajos que luego vas a otro lado, descargas y ya, ¿no? Pero una nube personal que esté sincronizada con tu computadora, como el OneDrive o puede ser el mismo Google Drive, ¿no? Entonces, yo no tenía eso, ¿no? Configurado. Entonces, pucha, lo tuve que recuperar así como pude y lo poco que pude recuperar, ¿no? Entonces, yo le sugeriría que sí, porque con eso ya te proteges contra que se te malogre la compu o el disco. De hecho, a un pata mío le pasaba justo hace 2 días, creo. Y que también, o que te la roben, ¿no? Si te roban tu compu y lo tienes que lo usaste, tenías internet, entonces todo lo que está trabajando debería estar en tu nube, entonces simplemente ya cuando te compres otra compu, lo sincronizas nuevamente con tu Drive o con tu OneDrive o lo que tengas y se sincroniza acá. Entonces, bueno, estas cosas, pues, por supuesto, antes no había, entonces ya uno tenía que ver la forma, ¿no? Yo tengo un tío, por ejemplo, que es melómano y guarda música en discos, porque bueno, así lo hace él, ¿no? O sea, no trabaja mucho con Drive y eso, pero tiene un montón de discos, un montón. Bueno, estimados, a ver, ya nos falta poquito. A ver, bueno, la conexión RC232 con PC, entonces esto funciona como un periférico tanto de entrada como de salida, ¿sí? Se le conoce como un periférico I/O de input-output, ¿sí? Y esto, bueno, también se puede utilizar un almacenamiento a través de disco duro, ¿no? El propio control, o sea, si es que tuviera la opción, ¿no? Hoy en día ya los controles tienen, ¿no? Almacenamiento, ¿no? De hecho, la referencia bibliográfica que tenemos de donde se tomó mucho de lo que está acá era con referencia a equipos un poco antiguos. Hoy en día, bueno, lo menciono porque es lo que había, pero ya actualmente sí se tiene, ¿no?
De hecho, incluso si tú revisas videos, en internet hay muchos videos de especialistas de CNC que muestran sus trabajos, no muestran lo que están maquinando. Le llevan normalmente el USB, así como el que les he mostrado, van, descargan el programa ahí, pum, lo mandan a andar y listo. O sea, casi no se habla mucho de discos duros y eso. Bueno, la conexión con la intranet es en el caso de que tengas un entorno, por ejemplo, empresarial y tengas una oficina técnica que se encargue de hacer los diseños y tengas otro lugar, que es el taller donde se hace el maquinado, ¿no? Entonces, de esa forma tú puedes estar de repente como ingeniero haciendo todos los diseños mecánicos en 2D, 3D, qué sé yo, elaborando toda esta información y luego simplemente a través de red se lo compartes a otra persona que también, incluso a través de red, podría mandarlo directamente a CNC y nadie ni siquiera tendría que pararse e irse al taller, ¿no? Entonces, bueno, eso con la posibilidad que nos da la red, ¿no? Y bueno, los periféricos de salida son todos aquellos que nos dan información que nos da el CPU del CNC, ¿no? Que puede ser el monitor, puede ser también alguna conexión con intranet para reportar alguna alerta, alguna falla, comunicaciones también seriales para lo mismo, y el control de movimiento de los ejes y demás elementos móviles. O sea, toda la información que sale del CNC básicamente, ¿no? Los datos de control hacia los motores también se consideran como parte de los periféricos de salida, ¿no? Ahora, a través del monitor podemos enterarnos de todo lo que ocurre con este sistema, ¿no? No solamente ver la información que le tecleas, sino también ver las comunicaciones, ver las alarmas, las alertas, ver que todo esté activado, ¿no? Por ejemplo, el motor, el refrigerante, ¿no? Que es necesario para que las piezas no se sobrecalienten, ni las herramientas. Informarnos también de las condiciones tecnológicas, ¿no? Es decir, los RPMs del motor, los RPMs del lucillo, la velocidad de corte, velocidad de avance, todo lo que sea preprogramado que dependerá, por supuesto, del tipo de herramienta que estás usando y del tipo de material que estás maquinando, porque no es lo mismo maquinar un bloque de acero que maquinar pues un bloque de aluminio o que maquinar un pedacito de madera en un router, ¿no? O sea, es totalmente diferente, ¿no? Entonces las condiciones se prestan a que las velocidades cambien un poco y esto ya está estudiado, ¿no? Ya hay rangos de valores, ¿no? Según también el material de tus herramientas, si son herramientas carburadas o si son herramientas HSS, etcétera, ¿no? Y bueno, posibles errores, ¿no? Que pueda tener el sistema. Bueno, también dentro de los periféricos de salida, la comunicación RC232, antes había que hacer este arreglo, ¿no? O sea, o bueno, hoy en día, mejor dicho, ¿no? Como ya las computadoras no tienen puerto serial, podríamos comprar un adaptador USB a RC232 o a serial, de repente, incluso de repente otro tipo de serial. Y a través de ese cable ya puedes interfazar la computadora a través de un puerto COM que se va a levantar serial con otro equipo de repente que maneje una comunicación más básica, ¿no? Bueno, normalmente los equipos ahora son USB, ¿no? La mayoría, pero si no fueran USB y fuera un serial más básico, se puede hacer con algún cable extra, ¿no? Esto se ve un poco más en automatización, en sistemas de control industrial, pero igual ahí lo comento, ¿no? Y sucede que este cable RC232 tenía que respetar un pinado, sí, también el conector, si era macho o hembra, tal como lo tenemos aquí en la imagen, ¿no? Entonces, era necesario para que te puedas conectar con otro equipo, ¿no? Entonces, sí, era un poco más de chamba, ¿no? Como les digo, hoy en día, USB, por ejemplo, si quieres conectar una impresora USB a tu computadora, la impresora tiene el USB cuadradito, ¿no? Que es el USB tipo B. La computadora tiene un puerto USB tipo A, que es el puerto planito, o un puerto USB-C, que ya lo conocen todos, ¿no? Entonces, simplemente conectas el USB a tu compu y al otro lado, y como los conectores son diferentes, no tienes cómo equivocarte, ¿no? Eso es bastante positivo el USB, ¿no? Bueno, la comunicación con internet ya lo comentábamos, sí, también parte de las posibilidades. Y bueno, algunos periféricos de salida, en el caso de que tengas un sistema basado en PLC, ¿no? Que podría ser, ¿no? Si tienes una CNC basada en PLC, que tendría que ser de repente un sistema un poco más robusto, ¿no? Que tenga alguna cosa extra, de repente algún protocolo de comunicación especial. Alguna vez hice una visita a una empresa que queda por Matarani, donde tenían un torno Siemens, me acuerdo, no, perdón, era una fresadora Siemens, una cinumérica, y tenía un sistema de comunicación por Profibus, que era una red de datos serial que enlazaba diferentes sistemas de la planta, ¿no? Pero la CNC era parte de todo ese sistema, ¿no? Sí, me acuerdo que tenía estas cosas. Y bueno, entonces trabaja, ¿no? El autómata programado, o PLC, con estos sistemas. Normalmente en este escenario el PLC se encarga de reportar información hacia un controlador superior, ¿sí? Digamos, jerárquicamente más elevado,
para poder indicar cómo está todo el CNC operando, si tuviera algún problema, etcétera, ¿no? Y esto normalmente lo manda un sistema SCADA, ¿no? Para que el que esté monitoreando pues sepa qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, en este caso el PLC, bueno, de lo que ya vimos también en el curso, recordarán, ¿no? Que trabaja con un lenguaje de programación diferente a otros sistemas, ¿no? El más utilizado es el ladder, ¿sí? El escalera, y tiene el programa, ¿no? Almacenado, que si por alguna razón se borra, o se bloquea, o se altera, pues la máquina puede hasta dejar de funcionar, ¿no? O funcionar incorrectamente. Y este problema es crítico, sobre todo cuando el PLC es de una marca X, y más aún cuando es una empresa que ha bloqueado el acceso al PLC por contraseña. Entonces, digamos, alguien que dé soporte electrónico, como en mi caso, que trabajo en eso, pues es complicado si es que el PLC está bloqueado porque no tienes forma de descargar el programa. Entonces, ¿cómo le puede hacer mantenimiento al equipo? Entonces, hay formas de por ahí romper los candados, ¿no? Pero bueno, hay otros temas éticos, ¿no? Que ya entran a tallar, ¿no? Pero muchas veces los fabricantes de máquinas bloquean todo esto porque argumentan que es parte de su know-how y no quieren que nadie más lo vea, ¿no? Bueno, de hecho es una filosofía que creo que aplica a otros sistemas, ¿no? Yo diría que también incluso seguramente se da en automóviles, ¿no? Con las unidades de control de los carros. Bueno, respecto a los mandos para el control de la máquina, entonces esto te va a permitir poder gobernar manualmente qué es lo que hace, ¿no? El sistema. Dependiendo de los mandos, podrían estar integrados en el teclado o más bien en alguna parte de la pantalla o de la máquina, ¿no? De forma que sea accesible y sea claro a través también de los dibujos que estén ahí incorporados en la propia membrana de la teclita, ¿no? Normalmente esto cuando están en una ubicación ajena al panel, como de repente una pared de emergencia, pues esto normalmente tiene una prioridad, ¿no? Porque se entiende que de repente alguien tiene que detener la máquina por una pared de emergencia, porque algo pasó, un problema, y no necesariamente va a estar ubicado en la pantalla, no puede estar un poco más lejos y es práctico tener la posibilidad de apagarlo remotamente si es que tuvieras que hacerlo, ¿no? De repente si la vida de alguien está en juego, ¿no? Y bueno, también a través de esta máquina o de los mandos se puede controlar los ejes manualmente si fuera necesario, ¿sí? De forma controlada o por impulsos, ¿no? Controlado, que significa que tú mantienes el dedo y mientras tu dedo esté apretado, la máquina se mueve hacia un sentido, ¿no? Y por impulso, ¿qué significa? Que con cada pulso que tú haces, la máquina se mueve un cierto tramo, ¿no? Que ya predefinido. De repente, no sé, pues en cierto eje se mueve 5 centímetros por cada pulso que tú le das, digamos. Entonces ya dependerá de cómo está calibrado el sistema, ¿no? Y por supuesto, esto ya se puede controlar, regular dentro de las propias máquinas, ¿no? O sea, los fabricantes ya se encargan de hacer todo eso. Bueno, ya para terminar esta parte, ya nos falta solamente este pedacito. Bueno, la botonera integral los mandos de control de la máquina. Podría tenerla, pero como le decía, lo que pasa es que los fabricantes de máquinas pues no tienen una unificación clara, o sea, no está estandarizado, no está normado. Algunos pueden poner una botonera, algunos pueden no ponerla, entonces ya dependerá cómo lo ve cada fabricante, ¿no? Y también se puede ver la opción de un volante electrónico, que es como una especie de handheld, que es como un accesorio externo, que tiene una especie de cable de teléfono, digámoslo así. Es un cable así medio como serpenteado, como una cola de chancho. Y también te permite poder hacer algunos controles manuales si es que tuvieras que hacerlo, ¿no? Pero lo que suele suceder con estos sistemas y también con las pantallas y las teclas que les decía, es que hay una tecla que es la tecla que normalmente se aprieta más. Esa es la primera en fallar. ¿Y qué es lo más práctico de hacer cuando esto ocurre? Bueno, ver la forma de reparar eso. Si es que es un teclado de membrana, pues de repente ponerle un poco de carboncillo, algo que permita que esto se pueda corregir, ¿no? Porque eventualmente va a pasar. La tecla que más se teclea justamente es la que va a morir primero. Bien, estimados, ya no nos falta mucho, pero lo vamos a dejar esto para nuestra siguiente sesión de teoría, que va a ser el día martes de la próxima semana. Recuerden que igual, bueno, lo espero también a la misma hora y ojalá que puedan verlo en sus cámaras para que no salgan como ausentes, estimados. Bueno, hasta acá entiendo que no hay consultas. Si es que no hay consultas, entonces sería todo por mi parte. Nos vemos el día... Ah, perdón, no es el día de mañana, ¿no? Sí, 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 el día de mañana para la parte práctica. Entonces, estimados, vean lo de AutoCAD.
¿sí? Porque mañana hacemos práctica con eso y si no, pues es un cerote y no quiero poner ceros, así que prevean, por favor. Nos vemos, que tengan buena noche. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Buenas noches. Hasta luego, Inge.